Ahí está, ya se está grabando. Y cálculo de tamaño de muestra. Bien, ok. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿para qué rayos vamos nosotros a muestrear? ¿Por qué necesitamos tomar una muestra? ¿Qué es lo que queremos nosotros cuando tomamos una muestra? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí, Paula? ¿Ibas a contestar, Paula? No, ok. Chay, Pues uno, tener una muestra representativa de una población, ya que no podemos mostrar a todos, al menos un porcentaje que nos dé un resultado fiable que pueda, ¿por qué no podemos mostrar a todos? porque a veces puede ser una población muy grande, Ajá. estamos hablando de animales, o es difícil tener acceso a todos, o en sí la muestra que vamos a realizar puede que sea muy cara, entonces pues, tenemos que reducir nuestra muestra, pero siempre tiene que representar a la población, o a veces también no es necesario mostrar a todos, sino a una parte, por ejemplo, los que presenten los signos más representativos de alguna enfermedad y algunos cuantos asintomáticos como control. Ok. Em, ¿Y si tienes 5 animales, 5 ejemplares, podrías mostrar a todos? Sí se pueden mostrar a todos. Ok. ¿Se consideraría entonces una muestra eso? Mm, Luz dice que sí. ¿Tú qué piensas, Shay? Yo digo que sí, Luz, ¿por qué sí? porque es como dice, a veces no tenemos la facilidad de tener la N de 30 o del 10%, o sea, tienes que trabajar muchas veces con lo que tienes y con A los ver, insumos que... pero ¿por qué N de 30 o 10%? ¿Qué hay con ese 10% o esa N de 30? Porque en ocasiones hay algunas literaturas o algunas fórmulas que te establecen ese número de individuos o de muestras que debes de tener, y se menciona que entre más grande sea tu tamaño de muestra, más confiabilidad va a tener tu estudio. ¿Y eso será cierto? Pues regresamos al punto inicial. Sí, sí creo que sea cierto, pero regresamos al punto inicial. Si no tienes el recurso o solamente tienes 5 individuos o 6 individuos, podrías trabajar Bueno, con yo no he menos. dicho que no tenemos recurso, ni digo que nada más tenemos 5 individuos. Ujú. Mi planteamiento es, eh, tu población, suponte que tú tienes, para hablarlo en tu idioma, un estanque, Ujú. una pecera, y tienes 5 peces, y quieres tomarles, medir una variable, por ejemplo, peso. ¿Podrías pesar a los 5 peces? Sí, 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 Eso sería una muestra, sí, y eso estarías cubriendo al 100% de la población. sí, son 5, sí. Es caro, No, es destructivo, no, es posible hacerlo. sí, Entonces, a veces nosotros podemos obtener una muestra de todos los individuos de nuestra población. No necesariamente, es que tenemos muy metidos justamente esos dos números que mencionaste, Luz, en la cabeza de el número 30, ¿no? Si no tienes 30 individuos, tu muestra es basura, ¿no? ¿Por qué 30? ¿Por qué no 28? ¿Por qué no 35? ¿Y por qué el 10% y no el 20 o el 5? O sea, esos números mágicos en estadística, siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué rayos existen esos números mágicos? ¿No? De veras son indispensables, son necesarios. Hoy dejé de compartir. no, Ah, sí se ve.
Ah, no, es que quería ver un mensaje que mandó Paola que dice que su computadora está trabada. Bueno, si alguien por ahí le pone que ojalá se destrabe. Ok, sí, ahí está. Y que no se preocupe que afortunadamente estamos grabando la presentación. Pero bueno, sí, podemos, bueno, y si tú pesas a todos los individuos, dices que sí se considera una muestra. ¿Por qué es una muestra? Porque estoy determinando, bueno, en este caso el peso de todos los individuos de mi estanque y estoy pues justamente obteniendo los valores que necesito o que determiné que necesito para evaluar esa variable. Ok, ok. Tú podrías a partir de esa evaluación del peso de 5 peces de una pecera o estanque, predecir, por ejemplo, cuánto pesarían dentro de un mes. Mm, Sí, 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 ¿Qué, sí. qué información necesitarías? Por ejemplo, cuánto es su peso inicial y Ajá, pero entonces después, ya tienes 2 datos. ajá, sí, necesitaría su peso inicial y quizá el peso estimado al que yo los quiero sacar a mercado. Por ¿Para lo menos qué? nosotros, Olvídate del mercado, nada más quiero saber cuánto van a pesar en todo un mes. ok. Entonces, sí, bueno, esto el peso inicial, a lo mejor cuánto crecen en promedio en cierto tiempo para más o menos estimar Cuando si salen del van a llegar huevo, a ese ¿cómo se peso. llaman? ¿Cuándo qué? Cuando salen del huevo, ¿cómo se llaman? Levines. Alevines, ok. Si tú pones en una báscula un alevín, ¿la báscula se mueve? No, no, de hecho no. De hecho, no. Pero cuando pones ya un pececito dorado, digamos, de un mes de edad, ¿ya se mueve la báscula? Ujú. Bueno, el individuo ya se mueve, entonces sí hay Bueno, que... él, pero la báscula se mueve. No, tampoco. O sea, ¿Todavía no tiene... pesa? se mueve, o sea, que si cambia de valor. Ah, Sí. sí, 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 sí. Yo se mueve. Ya. Sí, no, Sí, no sí, es que sí. se vaya corriendo la báscula, sino me refiero al indicador de peso, que sí. Sí, ya se empieza a mover, sí. Entonces, repito, desde el alevín hay cambio. No, ellos casi ni pesan, Ajá. nada. Nada. Entonces, si yo te digo que te voy a decir una barbaridad, pero tú me vas a decir si estoy Ujú. malo, Sí. que un pez dorado pesa hoy, que nació hace un mes, y hoy pesa 20 gramos, Ujú. ¿tú podrías predecir cuánto va a pesar dentro de otro mes? Ujú. Sí, 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 ¿Cuánto sí. sería? Más o menos en un mes estamos hablando que puedan aumentar unos 10 gramos, más o menos. Pues podría 15 ser, si nos va muy bien con temperatura y buena alimentación. ok. Tú ya tienes un conocimiento de una variable, ¿sí? Ujú, Y si conoces la especie, más o menos su peso estimado al nacer, tú sabes hace cuánto tiempo nacieron, con este ujú, peso tú podrías darte una idea de si está dentro del rango normal de crecimiento o si no está dentro de ese rango normal. correcto. Y Ujú, puedes hacer una proyección también de si está muy abajo, pues si sigue en las mismas condiciones de subalimentación o algo que esté en su contra, pues no se va a desarrollar lo suficiente. Pero si está arriba, a lo mejor dice, pues parece que está bien y si sigue esa tendencia va a llegar a un peso X, ¿no? Eso hacen sí, los pediatras, por ejemplo. sí, correcto. Los pediatras necesitan, dice Paola que no puede oírnos ni picar ningún botón. Ok. Bueno, esperemos que ahorita ya se pueda conectar sin problema. Bueno, sí, nosotros podemos hacer inferencias. No necesitamos que sea toda la población, ni que sean 30 individuos, ni que sea el 10%. Siempre en epidemiología y en prácticamente cualquier cosa, yo diría, siempre que vamos a hacer una estimación y preguntamos para qué, por qué, qué va a pasar o cómo, etcétera, la respuesta casi siempre es depende, ¿no? ¿Depende de qué? Pues depende de qué quieres, depende de cómo es la población. Mm,
Por ejemplo, los tabiques de los salones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿Cómo son? ¿Quién se acuerda todavía cómo son? ¿De qué color? Blancos. ¿Son blancos? ¿Y son de diferente tamaño o todos son iguales? Yo los veo iguales. Para fines prácticos, para los que no somos arquitectos o ingenieros, pues son iguales, ¿no? Entonces, ¿cuántos tabiques necesitamos nosotros pesar o medir para poder calcular cuántos tabiques necesito para hacer un muro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos? Pues necesitaría saber cuál es el área en el cual voy a construir. Esa es otra pregunta. La pregunta es, ¿cuántos tabiques necesito para poder saber cuántos necesito para hacer un muro? O sea, un albañil, si tú le dices, necesito que me eche un muro, pero quiero saber cuántos tabiques tengo que comprar. Él lo que pregunta es, ¿de qué tabiques va a comprar? ¿Va a comprar block? ¿Va a comprar ladrillo? Entonces, ya de acuerdo a eso dice, pues cómprese 1 millar o 1,5 millar o 2 millares. ¿Por qué? ¿Cómo son los tabiques? Ya lo dijeron. Rectangulares. ¿Mande? Rectangulares. Sí, y son iguales. Ah, Iguales entre sí. Entonces, si yo sé cuánto mide un solo tabique, con uno solo, puedo saber cuántos necesito. Si yo sé cuánto mide un mosaico del piso, el que me pone los mosaicos del piso en la casa me dice, ¿de cuál voy a comprar? De este tamaño. Entonces necesita tantas cajas o tantos mosaicos, tantas piezas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son iguales, ¿sí? Entonces, hay variables para las que necesitamos medir a un solo individuo, uno. El tamaño mínimo de muestra es 1. No siempre 1 es representativo, pero en muchos casos con 1 tenemos más que suficiente para saber cómo es una variable en una población. ¿De qué depende que yo necesite medir más de 1? ¿De qué dependerá? sí, no es igual. Sí varía. Exactamente. ¿De qué tanto varían los individuos entre sí? Cuando son muy homogéneos, todo es muy predecible. Si todos los ladrillos o tabiques son iguales, yo puedo calcular cuántos necesito para hacer un muro, ¿sí? Pero si son, en lugar de tabiques, piedra volcánica, que a veces es de este tamaño o a veces es de este otro, ahí ya mis cálculos tienen que ser con otra unidad de medida. No es la pieza. Ya no compro millares de piedra volcánica. Compro kilogramos o toneladas, porque ahí ya es otra el concepto. Entonces, siempre que nos pregunten cuál es el tamaño mínimo de muestra de algo, no es el 30%, bueno, no es el 10%, ni son 30, ni es nada de eso. El tamaño mínimo de muestra es 1, ¿sí? Y de ahí en adelante. Vamos a necesitar más muestras en la medida en que la variable que estamos nosotros identificando cambie dentro de los individuos de esa población. Si no cambia, si son todos iguales, ¿se acuerdan de aquel dicho que para muestra basta un botón? Si todos los botones son iguales, esto es cierto, ¿sí? Si los botones de mi camisa son todos iguales y se me cae uno, pues nada más para conseguirlo necesito uno que sea igual, para decir, deme uno igual a este, ¿sí? Eso, tienen que ser iguales, ¿sí? Bueno, de esto es de lo que nosotros vamos a hablar. El muestreo normalmente lo asociamos nosotros al método científico, sin embargo, lo usamos todos los días. Todos los días tomamos muestras de infinidad de cosas. Simplemente cuando nos vamos a bañar, metemos la mano
para tocar la temperatura, para tocar el agua y sentir la temperatura. Estamos haciendo un muestreo para ver si el agua ya está apta para que nos metamos o todavía le falta que salga un poquito más agua para que llegue la calientita, o a lo mejor está ya demasiado calientita y necesitamos abrirle un poquito a la fría. Nosotros regulamos a partir de la temperatura que percibimos en la mano, que es nuestro instrumento de medición, o hay uno que otro bárbaro que se mete completo y empieza a dar de gritos dependiendo hasta que llega a la temperatura, ¿no? Pero es mejor pues, meter la mano o algo que no nos queme tanto. Entonces, lo hacemos en el método científico, pero lo hacemos constantemente. Tomamos la temperatura a la que está la sopa que vamos a comer, tomamos la temperatura del agua con la que nos vamos a bañar, checamos la temperatura ambiente, ya sea viéndola en termómetros o en instrumentos que tenemos en nuestro teléfono, etcétera, o asomándonos para ver cómo viene el día, si está fresco, si hace calor, y determinamos la ropa que vamos a usar con base en eso. Entonces, todo el tiempo tomamos muestras, todo el tiempo, no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Sin embargo, desde el punto de vista del método científico, pues existe una metodología, por eso se llama de un método científico, es decir, existe una serie de pasos sistemáticos que tenemos que llevar a cabo nosotros para poder hacer muestras. Y entonces, estas etapas del método científico nos plantean, pues, conocer antecedentes, un planteamiento de un problema, establecer una hipótesis, determinar las consecuencias que tiene la hipótesis que nosotros estamos proponiendo. Ahorita explicamos todo esto. Proponer pruebas de hipótesis, donde vamos a hacer un diseño, vamos a llevar a cabo la ejecución y vamos a aceptar o rechazar la hipótesis y vamos a generar nuevo conocimiento y por lo tanto la posibilidad de plantear nuevos problemas. Bueno, cuando hablamos de antecedentes, ¿de qué estamos hablando? Pues justamente necesitamos un marco conceptual, es decir, necesitamos saber cuál es la problemática que se está planteando y por qué, ¿sí? Ustedes en sus trabajos de investigación, en sus proyectos que están haciendo, sea de investigación pura o de investigación aplicada, necesitan un contexto, saber por qué quieren o por qué van a hacer determinada cosa, para qué está ocurriendo esto. Si estamos hablando de intoxicaciones, pues ha habido personas que han fallecido o que tienen determinados síntomas o que han mostrado malestares posteriores al consumo si estamos hablando de alimentos, o simplemente se sabe que en otros países han ocurrido problemas por el consumo de determinados productos, o ya se ha visto esto y queremos nosotros aplicar un método el cual permita destruir a uno de los agentes a través de alguna de las estrategias que existen en la inocuidad, como los POEs o el HACCP, etcétera, ¿sí? Entonces, se plantea todo esto como antecedente, pero se tiene que aterrizar en un problema. El problema específico normalmente es una pregunta, normalmente es algo que nos preguntan o que nosotros preguntamos. Cuando estamos hablando de aplicación del método científico en la resolución de problemas epidemiológicos, como lo que vimos nosotros en el brote de Oswego, el planteamiento del problema pudiera ser cuál de los alimentos estuvo involucrado en el brote de Oswego. Esta es una de las preguntas. Es una pregunta general. O podemos plantearlo como una serie de preguntas particulares. Es decir, el jamón horneado estuvo involucrado en el brote de Oswego, el pan negro estuvo involucrado en el brote de Oswego, la gelatina, y así podemos ir alimento por alimento preguntándolo. Es decir, el planteamiento del problema se puede hacer de una forma general o se puede hacer de formas específicas, ¿sí? Y podríamos inclusive nosotros plantear preguntas enfocadas ya de manera muy directa hacia un agente causal en particular. Nosotros vimos en el caso de Oswego que aparentemente se trató de Streptococcus. Bueno, pudiera ser que nosotros planteáramos, es posible que Streptococcus sea la causa de este brote. En fin, vamos a plantear una serie de problemas, ¿sí? Estos problemas o estas preguntas que se plantean
tienen como contraparte una hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta a estos problemas o a estas preguntas. Es decir, es una pequeña teoría, por eso se llama hipótesis. Estoy planteando que tal vez pudo haber sido esta cosa o esta otra. Entonces yo puedo plantear una serie de hipótesis, o sea, una hipótesis general en donde yo diga, es posible que el alimento, que es la misma pregunta pero planteada ahora como hipótesis, es posible que uno de los alimentos que estuvo involucrado en el brote sea responsable de los casos, y puedo decir con tal tecnología, que se presentaron posteriores al consumo de alimentos en el sótano de la iglesia de Lycoming en el condado de Oswego. Es una hipótesis. O puedo plantear una serie de hipótesis pequeñitas asociada a cada una de, de los alimentos involucrados, en donde yo diga, es posible que el jamón horneado haya sido la causa del brote, ¿sí? Y lo puedo ir planteando para cada uno de los alimentos, incluyendo el helado de vainilla, el helado de chocolate, la gelatina, el pan horneado, digo el jamón horneado, el pan negro, la ensalada de frutas, el puré, de todo lo que se les ocurra, ¿sí? Como hipótesis pequeñitas. Y entonces, en este caso, pues las respuestas son sí o no. Simplemente, ¿estuvo involucrado o no estuvo involucrado? ¿Ok? Pero para que yo pueda responder a esa pregunta, pues yo tengo que identificar las consecuencias de la hipótesis. ¿Qué son las consecuencias de la hipótesis? Pues que si mi hipótesis es cierta, entonces, dos puntos. Y pueden pasar un montón de cosas hacia donde yo lo voy a orientar. Entonces, el método científico implica que yo vaya planteando preguntas y proponiendo respuestas para ir descartando, no, esta no, esta no, esta no, esta no. Y ya sabemos que llega un momento en el que yo tengo ya descartadas todas las hipótesis y me queda una hipótesis alterna que dice, bueno, si no es esta, entonces es la otra. ¿Sí? Así funciona el método científico, porque el método científico busca la verdad, pero no encuentra una verdad absoluta. La única verdad absoluta es que no hay una verdad absoluta. Y entonces plantea una verdad que es temporal. Por lo pronto, si todo lo anterior es cierto, entonces esta parece ser la causa de la hipótesis. ¿A qué nos referimos con consecuencias de la hipótesis? Por favor, si sienten que estoy avanzando y que no estoy siendo claro, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? No se fijen en levantar la mano porque no estoy viéndolas. Entonces, mejor háblenme o díganme algo, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿a qué me refiero con consecuencias de la hipótesis? Por ejemplo, regresemos a Oswego, por eso me interesaba haberlo visto previamente a esta parte. Si mi hipótesis es cierta, entonces, por ejemplo, del jamón horneado. Si el jamón horneado fue la causa del brote, entonces, y yo puedo aquí plantear dentro de mi hipótesis estas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues yo planteo mi cuadro de 2x2, en donde digo, unos comieron y otros no comieron, y unos se enfermaron y otros no enfermaron. Entonces, si mi hipótesis es cierta, entonces la tasa de ataque de la enfermedad o de los signos en este brote tuvo que haber sido mayor dentro del grupo que consumió el jamón horneado que dentro del grupo que no consumió jamón horneado, ¿sí? Esto lo podemos plantear, me voy a salir tantito, voy a poner abrir una hojita de Excel para explicar esto. Aquí está.
Ese ve mi pantallita de Excel, ¿verdad? Eso de- Sí, Sí, doctor. Gracias. Bueno. Pensemos en en el jamón horneado. Y le voy a poner aquí jamón horneado positivo y jamón horneado negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues arriba están los que sí comieron jamón horneado y abajo están los que no comieron jamón horneado. ¿Sí? ¿Alguien tiene a la mano los datos de Oswego? Si no, ahorita los abrimos. Aquí Voy, está. doctor, ahorita los estoy abriendo. ¿Qué necesita de ahí? Ya lo abrí. Ah, ok. Perdón. ¿No lo ven aquí, Oswego? Bueno, llevo su Excel de jamón horneado y jamón positivo, negativo, pero nada más. sí, lo mismo que los. Ok, bueno. Voy a pegar aquí los datos, ya me los traje. Aquí están, ¿no? Es más, voy a trabajar con estos, porque ya está hecho. Aquí está. En este caso, la hipótesis dice, o mi hipótesis sería, que los que comieron, o mejor dicho, la hipótesis es, el jamón horneado fue la causa del brote, ¿sí? Y consecuencias de la hipótesis. Entonces, si la hipótesis es cierta, entonces la tasa de ataque de los que expuestos al jamón horneado, o sea, los que sí comieron jamón horneado, deberá ser mayor que la tasa de ataque de los no expuestos al jamón horneado, ¿sí? Y entonces, aquí yo podría decir, no, pues sí es porque es mayor, ¿sí? Pero aquí tengo que llegar a poder explicar esta hipótesis desde un punto de vista científico. Es decir, con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Cómo sé cuál es una diferencia estadísticamente significativa? ¿Cómo puedo saberlo? Si la tasa de ataque es mayor, Ajá. Deberíamos de tener un valor de referencia en el cual, bueno, yo recuerdo que en estadística es el p-valor, en el cual ya tienes ahí un punto de comparación. Okay. Hay varias pruebas estadísticas que nos pueden llevar a determinar si existe una diferencia, si cae dentro del valor P, como dice Luz, o si no cae dentro del valor P. ¿Qué es eso del valor P? Bueno, ahorita vamos a llegar a esta parte. Por lo pronto, quedémonos con esta imagen. Perdón que me agache así, pero es que la cámara me tapa la parte de arriba de la pantalla. Voy a regresar a mi presentación. Ahorita vamos a regresar a esta otra parte, ¿sí? Estamos entonces con pruebas de hipótesis, se hace un diseño y nosotros llegamos a una conclusión. Es decir, se acepta
o se rechaza la hipótesis, tal como lo dice Luz, si se rebasa o no se rebasa un cierto valor. Ese valor lo podemos plantear nosotros con un nivel de significancia. Y ahorita vamos a ver qué es eso del nivel de significancia. Y a partir de esto nosotros tenemos un nuevo conocimiento y generamos nuevos problemas. ¿Cuál sería el nuevo conocimiento en el caso de que el resultado de la diferencia de las tasas del alimento que estamos nosotros, en este caso, poniendo como sospechoso, no fuera estadísticamente significativa, como de hecho no lo es? ¿Cuál sería el conocimiento? El conocimiento sería que entonces este alimento ya lo elimino y me voy con el siguiente alimento, ¿sí? No fue el jamón, es otro. Y entonces voy avanzando y voy avanzando y voy avanzando hasta que encuentro alguno que sí sea, ¿sí? Esto es en paso muy simple lo que hace el método científico. Ahorita vamos a regresar al ejercicio anterior. Pero digamos que nosotros tenemos ya, me regreso tantito, tenemos un problema planteado y tenemos una hipótesis. Esta hipótesis nosotros la vamos a comprobar con información. Información que podemos obtener, tal como lo acabo de hacer, de un ejercicio de la vida real, de información que haya ocurrido en un brote, como información que yo genere a través de un experimento, o información que yo evalúe, ya no digamos de un evento en particular, sino tal como lo estaba diciendo hace rato, al principio, de una población que yo tengo en un estanque o en un corral o en una ciudad, y en la cual yo voy a medir una serie de variables y voy a asociar esas variables. Es decir, normalmente el método científico hace comparaciones entre dos grupos para poder establecer una posible causa, ¿sí? O un posible efecto asociado a una causa. Trata de demostrar que una dieta es mejor que la otra, es decir, que el peso o una ganancia de peso es significativamente más alto en un grupo que consume un alimento que en el que no lo consume, o que una vacuna es muy buena, es decir, el número de individuos muertos o lesionados o que padecen la enfermedad es menor entre los individuos que fueron vacunados contra aquellos que no fueron vacunados. Entonces, yo divido normalmente en los grupos, ya sea porque esté observando un fenómeno y entonces los clasifico de una y de otra manera, o porque yo vaya a manipular una variable, y entonces los acomodo al azar en dos grupos y a uno les aplico una variable y a otro les aplico otra, o no les aplico la variable y mido los efectos en las dos poblaciones. Normalmente, entonces, para aplicar el método científico necesito hacer un análisis, y para hacer un análisis necesito por lo menos dos tipos de población, uno expuesto y otro no expuesto, en lo cual yo voy a medir la presencia del efecto en ambos. Y si mi hipótesis es correcta, la presencia del efecto tiene que ser mayor en donde se está aplicando la variable que estoy estudiando, ¿sí? En general así funciona el método científico, muy, muy, muy generalmente. Esto no es una clase de método científico, esto es una clase de epidemiología aplicada a las enfermedades transmitidas por alimentos. Pero este es el principio general de toda la ciencia. A partir de aquí nosotros podemos hacer un diseño de una investigación, y este diseño puede utilizar muestras, y estas muestras podrán ser no probabilísticas, semiprobabilísticas y probabilísticas. ¿Qué carambas es esto de una muestra no probabilística? O díganme la que quieran, cualquiera de las tres. ¿Qué es eso? Pues la prueba, ay, sí, no sé si me escucho, es que estoy desde mi Sí, celular. sí te escucho, claramente. La probabilística es, o sea, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos de acuerdo a la característica que se esté estudiando. Ajá. Y por el contrario, la no probabilística
digamos que ahí se está seleccionando, o solo de la población, digamos, solo puedes agarrar a unos cuantos, porque digamos que hay como un elemento que el investigador está seleccionando, entonces como que ya está metiendo la mano, digamos, entonces no todos tienen la misma probabilidad si es que ese individuo no cuenta con lo que el investigador está buscando. Y la Ajá. semiprobabilística no la había escuchado. Más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? Justamente. Una muestra probabilística es donde nosotros podemos conocer la probabilidad de que se presente la variable que estoy estudiando, ¿sí? Y para que yo pueda conocer esa probabilidad, pues lo que necesito es saber de qué tamaño es la población que voy a analizar, ¿sí? Si tengo un grupo de individuos cerrado, hace rato hablaba de 5 peces, yo puedo saber cuál es la probabilidad que tiene cada uno de esos peces de ser seleccionado en un muestreo al azar. ¿Qué significa un muestreo al azar? ¿Quién me dice? Pues que puedes tomar a cualquiera, ¿no? Cualquier individuo. Ajá. ¿Que puedo tomar a cualquier individuo? Sí. Y aparte, que todos tienen exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados. Ahora yo les preguntaría, en el ejemplo que puse al principio con los 5 peces, si yo meto la red y saco al primero, ¿eso fue una selección al azar? Sí, ¿Sí? sí, eso lo sé. ¿Por qué? Porque nada más metió y sacó uno sin ver, sin evaluar si tenía algún síntoma o no, algún color o solamente el primero que atrapa y Ajá. Pues no. ¿no? Normalmente pensamos que sí, pero no. ¿Qué, Luz, qué tan fácil es atrapar a un pececito en un estanque? No, no es tan fácil, pero si tenemos un estanque con unas dimensiones no tan grandes, Ajá. sí podemos atraparlo fácilmente. ¿Atrapas al que tú quieres o al que se deja? Pues a veces es al que se deja. Ok. Ese es el punto, ¿sí? El que se deja puede ser que sea el más débil, el que está enfermo, etcétera, ¿sí? Los depredadores, ¿han escuchado hablar acerca de la selección natural? Sí, Sí. ¿A quién se comen los depredadores? al más débil o al más lento o Al Más más lento, viejo, al más débil, al más más viejo, chiquito. el que tiene alguna al desventaja, rezagado. al rezagado, exactamente, al que no se paró a tiempo, al que una patita la tenía chueca, etcétera, ¿sí? Por eso hacen una selección, una presión de selección hacia lo bueno, porque acaban con cualquier error, cualquiera, ¿sí? O sea, cualquier cosa que se te vaya, si tú eres una presa, vas a ser susceptible de que te atrapen. Una vaca, suponiendo que las vacas vivieran en libertad como las gacelas, una vaca que produjera 50 litros de leche, ¿ustedes creen que podría huir de un posible depredador, una manada de lobos o una cosa así? No, No, Muy difícil, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que hay vacas en los establos que pesan, bueno, que producen 50 litros de leche? por selección genética. Porque nosotros seleccionamos a esas vacas, ¿sí? Nosotros no queremos comernos a esas vacas, nosotros queremos que vivan esas vacas. Y una vez que viven, a sus crías las cuidamos para que también sigan manteniendo ese valor genético, esa desviación genética. Nosotros vamos sesgando la selección hacia algo totalmente diferente de los planes de la naturaleza, ¿sí?
Los planes de la naturaleza seleccionan a los más aptos, pero los más aptos no son los más productivos desde nuestro punto de vista. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir un pollito de engorda en libertad? Supongamos que ustedes son proanimalistas y dicen, liberan a los pollitos de engorda, ¿no? ¡Pum! Salen todos los pollitos de engorda. ¿Cuánto tiempo creen que podrían vivir en la naturaleza esos pollitos de engorda? Minutos. Pero van a Son muy comer. chiquitos. Pues su metabolismo les pide estar comiendo, ¿sí? El Y calor también. necesitan calor, necesitan estar comiendo, necesitan estar protegidos, están gorditos, están... Y entonces imagínense, ¿no? Ahí viene el zorro. Pues el zorro se da vuelo y solamente por ahí si hay uno medio flaco y algo, uno que no comió tanto, ese a lo mejor se escapa, ¿no? Y ese es a lo mejor el que hace que sobreviva la especie. Pero nosotros hemos sesgado la producción hacia el lado contrario de donde la naturaleza va, ¿sí? No vemos gacelas que produzcan 50 litros de leche. Producen la cantidad de leche necesaria para que su becerrito se pare en friega y se vaya junto con el grupo, ¿sí? Eso es lo que necesitan. No producir litros de leche de más que llegue alguien a ordeñarles para que se los den a los humanos para hacer queso. Eso no, en la naturaleza no ocurre. Nosotros seleccionamos para allá. Cuando nosotros muestramos y tomamos al primero, estamos tomando un sesgo similar al de los depredadores, ¿sí? Al que se dejó. Los más hábiles están en los rincones, en las esquinas, por ahí donde es difícil atraparlos, ¿sí? El último que atrapemos seguramente va a ser el más hábil, el más apto, el que tiene más fuerza, porque es el último, ¿sí? Justamente, difícilmente va a ser el primero que atrapemos, a no ser que su papel sea enfrentar al defender al grupo, alguna cosa así, ¿no? Depende del comportamiento de la especie que estamos hablando. Pero si la cuestión es de huida, los más aptos son los que van a salir más pronto huyendo. Y los menos aptos son los que vamos a atrapar. Nosotros no hacemos un muestreo probabilístico cuando metemos una redecita en un estanque, ni tampoco cuando vamos al campo con nuestro lazo y a ver, agárrate esa vaca. Y atrapé 5 vacas. No, pues fue un muestreo al azar. No, ahí fue al lazar con nuestro lazo, ¿sí? Pero no al azar. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un muestreo al azar? Bueno, hacerlo probabilístico, es decir, que todos y cada uno tuvieran la misma oportunidad de ser seleccionados. Y eso lo hago representando los datos o representando a esos individuos de tal forma de que los estandarice. Lo que se hace muchas veces es poner bolitas con números, ¿sí? Del 1 al 100. Y entonces, o del número, del 1 al número de individuos que son, ¿no? Que eso hacemos, por ejemplo, en los intercambios de fin de año, ¿no? ¿Y con quién te tocó el intercambio? Hoy con la cuñada que me cae gorda, ni modo, ching. Pero ahí fue al azar. A no ser que alguien haya hecho un sesgo y pues ponle a este que le cae re mal, ¿no? Pero ahí ya es otra cosa. Eso es mano negra. Pero al azar significa que realmente todos los individuos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Y eso entonces tendría que ser ya no considerando a los individuos, sino dándoles, estandarizándolos, dándoles la misma oportunidad. Las computadoras pueden darnos tablas de números aleatorios. Los libros de estadística traen hasta atrás tablas de números aleatorios. Y entonces podemos nosotros tomar ahí un número. Abrimos el libro, buscamos un número aleatorio. Si son 5 individuos, busco el primer número del 1 al 5 que aparezca. Y si sale 4, digo, pues entonces el individuo 4. Pero yo tengo que saber entonces que los 5 peces son diferentes y tengo que poder distinguirlos entre sí, ¿sí? Entonces, un muestreo probabilístico implica que yo sepa cuántos son, pero también quién es cada uno. Para que si me dice mi muestreo, muestrea el número 4, yo sepa que el 4 es este. Pues este es al que voy a mostrar, ¿sí? Entonces búscate al 4, no al primero que saques, al 4, ¿sí? En poblaciones chiquitas es más fácil, en poblaciones más grandes es muy difícil, ¿sí? Sobre todo en poblaciones de peces, de aves, de animales que están mezclados. Cuando tenemos cerdos en corral o vacas que tienen aretes y que más o menos podemos distinguirlas con claridad,
es mucho más fácil hacer un muestreo probabilístico. Seres humanos, ¿sí? Estos programas de noticias que salen a la calle a preguntar la opinión del público en general, dicen, salimos aquí, vamos a hacer unas preguntas al azar en el público que nos acompaña. Si la estación de televisión o de radio está en Polanco y preguntan, disculpe, ¿qué opina de la reforma energética que propone el presidente? Todos o la mayoría van a decir que esa reforma es basura, porque nada más oyen el nombre o la figura del presidente, entonces lo propuso el presidente, estoy en contra, ¿sí? La gente opina en contra, estás en Polanco, ¿sí? Si sale uno a las calles de Iztapalapa o de Nesa y hacen la misma pregunta, no sé qué propuso, pero estoy de acuerdo, ¿no? Entonces la mayoría va a estar de acuerdo. Son estudios sesgados. Las empresas serias que hacen estudios estadísticos, encuestas, tienen bases de datos donde tienen a la población, ya sea por nombre o hacen muestreos, ahorita vamos a verlo, de este tipo, ¿sí? Por conglomerado, hacen muestreos mixtos, etcétera, para tener una opinión un poquito más estandarizada de qué opina toda la población, representando a todos los sectores, ¿sí? Hace rato decían que la muestra tiene que ser representativa. Depende. Si yo quiero una muestra representativa, busco que sea representativa. Pero tengo que tener una idea primero de cómo es ese universo. ¿Los tabiques son blancos o hay algunos amarillitos? ¿Son todos de 20 por 10 por 15? ¿O hay algunos más grandes o algunos más pequeños? Entonces yo debo de conocer cómo es la población sobre la cual voy a aplicar mi investigación antes de hacer la investigación. Por lo menos una idea general de cómo son para poder hacer un cálculo adecuado de un muestreo y poder sobre todo interpretar los resultados, poder hacer inferencias hacia el resto de la población. Si yo conozco eso, mis resultados pueden ser muy válidos, muy contundentes y muy valiosos. Si no lo conozco, entonces los resultados son endebles y es cuando me cuestionan por qué este número, por qué este tamaño, por qué tantos y por qué no tantos, etcétera, ¿sí? Entonces, en una muestra, para que sea probabilística, yo necesito saber cuál es la probabilidad que tiene cada individuo de ser seleccionado. Y a veces no puedo, ¿sí? ¿Cuántos peces hay en las lagunas de Zempoala? ¿Puedo tener un dato aproximado de cuántos peces hay en las lagunas de Zempoala? Sí, sí se podría, pero como dice, son tantos que a lo mejor no sabemos el número preciso. Pero puedo saber un estimado, ¿sí? Exacto, sí. Ese estimado es una muestra semiprobabilística. Pues yo calculo con alguna metodología que tengan los ecologistas o qué sé yo, pues calculo que de esta especie aquí, en esta época del año, debe de haber 100,000 ejemplares. Ok. ¿Cuál es el margen de error? Que a lo mejor hay 80,000 o a lo mejor hay 200,000, ¿no? Yo estoy con un número aproximado. Si yo sé cuántos hay aproximadamente, es ya un cálculo. Cualquier muestra que haga va a ser semi-probabilística, ¿sí? Estoy haciendo una estimación así aproximada. Si no tengo ni idea cuántos camarones hay en el mar, pues a lo mejor doy un número estimado, pero en realidad es un número absurdo. Cuando no tengo ni idea, pues las muestras son no probabilísticas, punto. ¿Sí? La diferencia clara entre no probabilística y probabilística es que en la semiprobabilística yo puedo tener un número aproximado con un cálculo razonablemente bueno, o puedo hacer un truco para tratar de hacerla un poquito más probabilística, es decir, voy a muestrear y entonces selecciono un número, ¿sí? A lo mejor 15, 10, 8, y entonces digo, voy tomando, ¿no? Si estoy trabajando con pescadores, bueno,
el octavo pez que captures, me lo vas a dar, ¿no? Entonces, 7, 8, ese es el número. Y entonces hago yo algo que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabrita. Sistemático. ¿Sí? En un muestreo sistemático o sistematizado, muestreo cada cierto número. ¿Sí? Ya le voy dando una semiprobabilidad. ¿Sí? A lo mejor muestré nada más 10 horas o 2 horas o 5 horas, pero yo ya sé que el octavo o el cuarto o uno sí y uno no. En fin, pongo un número donde hago una sistematización. Esto se hace sobre todo en las plantas de alimentos, por ejemplo, o en rastros, en donde uno de cada 20 voy a tomar una muestra para clenbuterol, por ejemplo, o qué sé yo, ¿sí? Entonces hago un muestreo semiprobabilístico. ¿Por qué? Porque no sé cuántos animales van a sacrificar en el rastro. Entonces yo voy a tomar una muestra, o todos los días voy a tal hora y digo, el animal que esté aquí a esta hora, establezco una regla de sistematización y ya. ¿Sí? Ya estoy tratando de evitar un sesgo. Que puede haberlo, siempre va a haber sesgos. Aún en los muestreos probabilísticos es muy difícil evitar el sesgo. Bueno, ahora, los muestreos pueden ser, independientemente de que sean no probabilísticos, semiprobabilísticos o probabilísticos, hay un muestreo que se conoce con el nombre de muestreo simple. Le llaman más, muestreo aleatorio simple, MAS, más. El muestreo aleatorio simple no tiene nada de simple. Se le llama así, pero en realidad es un tipo de muestreo muy complejo. ¿Por qué? Porque requiere lo que acabo de mencionar al principio. Un marco muestral que es el listado de todos los individuos y que estén identificados estos individuos, que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, si yo voy a seleccionar 30 o 50 o 60, en mi plan de muestreo, yo sé quiénes son los que, sobre los que voy a aplicar la medida. Y cuando yo hago esto, porque ya hice una selección aleatoria de los 30 o 40 o 50 individuos que voy a muestrear, entonces todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, porque los puse en una urna o en una tabla de números aleatorios, en una computadora que me da también estos números. Seleccióname 40, ¿de cuántos son? 2000. 40 de 2000, aquí está el 27, el 54, el 152, me da una lista y yo voy y tomo las medidas en esa lista. Ese es un muestreo aleatorio simple, pero no tiene nada de simple, es muy complejo. Todas las pruebas o los cálculos de prevalencia de enfermedad tendrían que hacerse basados en un muestreo aleatorio simple. Casi nunca podemos hacer las muestras así. Ahorita vamos a ver cómo las hacemos. Casi siempre hacemos muestreos no probabilísticos o semiprobabilísticos. El muestreo estratificado, no sé si viene descrito más, no, aquí de una vez lo platico. El muestreo estratificado es donde yo clasifico a la población por estratos, es decir, asumo que la población no es homogénea, no son tabiques, no son iguales todos, y entonces tengo diferentes estratos. ¿Basados en qué? Pues en una variable, ¿sí? Que puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el estado fisiológico, gestante, no gestante, puede ser el nivel socioeconómico, entonces por número de salarios mínimos, ganan menos de un salario mínimo, ganan más de uno y hasta 2 salarios mínimos, 3, 4, 10 en adelante, Carlos Slim, no sé, podemos ir haciendo un rango ahí, como sea, ¿no? De estratos. De hecho, INEGI establece estratos basados en el nivel socioeconómico de las localidades. Y a estos estratos les llama nivel de marginalidad. Mientras más alto es el nivel de marginalidad, más pobre eres, o más pobre es la zona en donde vives. ¿Sí? Porque a lo mejor hay individuos que no son tan pobres, pero viven en un entorno en el que no hay servicios, no hay calles pavimentadas, no hay drenaje, no hay agua potable, pero ellos tienen su pozo, tienen, como lo hacen los narcos, por ejemplo. Entonces viven en entornos de muy alta marginalidad, pero ellos, estrictamente hablando, no son pobres, pero el entorno no es. Y los entornos de muy baja marginalidad, pues son colonias que tienen todos los servicios,
que tienen calles pavimentadas, que cuentan con policía, que cuentan con servicio de internet, red telefónica, todo, ¿sí? Y puede ser también nivel socioeconómico en términos del individuo, cuánto gana, ¿no? Ya lo habían mencionado, pero ese es trato. ¿Los animales son pobres y son ricos o no? ¿Ustedes qué creen? Sí podría clasificarse así por su bienestar o las posibilidades que cuenta el animal. Exacto, por sus condiciones de vida, ¿no? Su alimentación, etcétera. El Mucha gente sistema de dice, producción donde están. exacto, ¿no? Mucha gente dice, no, es que los animales no tienen un nivel socioeconómico porque ellos no gastan dinero. Pues tampoco los bebés ni los niños chiquitos, pero sí se gasta en ellos. Sus tutores, propietarios, padres, dependiendo de lo que estamos hablando, son los encargados de gastar y van a crear condiciones en donde el niño va a tener su propia recámara o va a compartir espacio con sus padres o con sus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, con los animales es igual. El animal a lo mejor tiene un espacio ideal, solito, su casita, o a lo mejor no, a lo mejor deambula en la calle, a lo mejor sí le damos de comer, o a lo mejor él se procura lo que puede, etcétera. Y eso hace que también los animales tengan estos estratos económicos. Lo mismo los animales de producción. Los animales de traspatio muchas veces pues van y se proveen lo que encuentran, ¿sí? Les abren y ahí andan alrededor comiendo y pastoreando y si encontraron tantita basura, pues la van a transformar en carne, etcétera, ¿no? Si encuentran estiércol, heces humanas, también, ¿no? Esto tiene implicaciones sanitarias, pero se transforma esto en riqueza, están generando de la nada prácticamente carne que se puede vender o se puede consumir. Entonces, pues, un animal fifí, pues no va a hacer esto, a él le van a dar su alimento balanceado y va a tener instalaciones de concreto y pisos impermeables y antiderrapantes y las instalaciones curvaditas para que no se pegue, etcétera. Es decir, como ustedes mencionaron muy claramente, el nivel de bienestar con el que el animal viva, pues va a estar asociado también al nivel socioeconómico de sus propietarios. A veces esto es discutible porque muchas personas dicen, pues las gallinas en las jaulas no la pasan tan bien y sus productores son ricos, ¿no? Bueno, sí, habría que ver, ¿no? Habría que preguntar a las gallinas porque siempre tenemos nosotros nuestro propio punto de vista. Pensamos que solitas en una jaula estarían mejor, pero resulta que son animales gregarios, que ellos sí se adaptan a estar de esa forma y nosotros no lo visualizamos igual, ¿no? Pero en fin, podemos entonces hacer muestreos por estratos, muestrear a una población que a lo mejor es más pequeñita, que está en el nivel socioeconómico más alto, en el nivel intermedio quizás es un poquito más grande y la muestra tendría que ser un poquito más grande. Y en el nivel bajo, por hacerlo muy simple, quizás la población es mucho mayor y va a tener que tomar una muestra más grande, ¿sí? O a lo mejor en mi muestreo hay cierto estrato que no me interesa, ¿sí? Por ejemplo, no me interesan los animales de las aves de ornato, ni las aves de traspatio, y me enfoco en las de clase media, que son las de aves que, en unidades productivas tecnificadas, ¿sí? Prácticamente todas las campañas sanitarias están enfocadas de esa manera en los productores organizados, en donde ya tenemos gente que independientemente de su nivel socioeconómico, bueno, a lo mejor se organizan entre ellos, hacen cooperativas y tienen empresas en donde se les proporciona todo este nivel de alimento, bienestar, etcétera. Y entonces las campañas se enfocan en esa población. Los de ornato, etcétera, no entran en las campañas. Y traspatio tampoco, porque es un universo que no puede abarcar la autoridad. Dicen, nos enfocamos en estos, ¿sí? Y a veces son muy cuidadosos con cómo dicen las cosas. Por ejemplo, cuando México se declaró libre de peste de fiebre porcina clásica, México declaró a la porcicultura nacional libre de fiebre porcina clásica. ¿Por qué la porcicultura nacional? Pues que para ellos la porcicultura nacional hablaba justamente de todos los que están organizados, ¿no? Nadie podía garantizar que los cerdos de traspatio estaban libres, ¿sí? Porque no hay forma de hacer un muestreo del 100% de los animales que deambulan y que están en contacto con otras poblaciones porcinas.
Entonces se toman muestras y, bueno, parece que sí, ¿no? Si hablamos de otras enfermedades como Uyeski, por ejemplo, que se comparten no solamente entre cerdos, sino con bovinos e inclusive perros, pues entonces el problema se hace todavía más serio. Y se enfoca entonces la campaña en una población, no en todas, curiosamente, ¿no? En fin, pero esto se va definiendo en el estudio. Cuando nosotros planteamos justamente las hipótesis, ahí es donde nosotros hablamos del universo. ¿A quién? ¿Sobre quién voy a mostrar, no? Entonces yo establezco mis estratos y defino si en todos los estratos voy a aplicar la muestra y si en todos va a ser pareja o cada uno tiene diferente tamaño o naturaleza. Cuando se muestra por conglomerados, no tanto es su nivel socioeconómico o su sexo o su estado fisiológico, sino más bien hacemos grupos localizados geográficamente. Por ejemplo, puedo hacer muestra por conglomerados seleccionando 15 de los 32 estados o entidades del país, ¿no? O seleccionando algunos municipios, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 16 alcaldías. Bueno, mi estudio se va a hacer en 4, ¿no? 4 alcaldías. Y esa va a ser un conglomerado, ¿sí? O colonias dentro de una alcaldía, o manzanas dentro de una colonia, o casas dentro de una manzana. Y lo mismo puedo hacer en las unidades productivas. Puedo decir, voy a tomar el conglomerado del distrito de riego fulanito de tal, o el municipio tal, etcétera, ¿no? Y entonces también puedo hacer los mixtos, es decir, voy a muestrear dentro de una serie de conglomerados por estratos, y entonces ya estoy compartiendo diferentes tipos de muestreo, ¿sí? Lo puedo hacer por áreas o por etápico, de que empiezo primero seleccionando entidades, luego municipios, luego de ahí colonias, manzanas, poblaciones, localidades, qué sé yo, ¿no? Unidades productivas, casetas. Puedo llegar al nivel que yo quiera, pero es importante que en la metodología, es decir, cuando yo explique cómo voy a hacer mi muestreo, detalle qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Bueno, en términos generales, existen 3 tipos de resultados posibles. Es decir, de todo lo anterior, normalmente puedo obtener los que son de solo 2 alternativas, variables dicotómicas, sí o no. ¿Está usted embarazada? Sí o no. Un poquito, ¿cómo que un poquito? ¿Está o no está? ¿No? Punto. ¿Vivo o muerto? También, ¿o se está vivo o se está muerto? Es que está medio muerto. Si está medio muerto, está vivo, ¿sí? Hembra o macho. Ok, aquí ya sabemos que puede haber una serie de variables, pero normalmente clasificamos cromosómicamente como hembra y macho, ¿sí? ¿Pudiéramos tener más resultados? Sí, pero a veces es suficiente con 2, y entonces nosotros a este tipo de variables les llamamos dicotómicas. Si no es una, es la otra, ¿no? ¿Consumió o no consumió un alimento, por ejemplo? Sí, nosotros en los cuadros de 2x2 generalmente dividimos a los enfermos o no enfermos, a los que tienen también una signología y a los que no la tienen. Es que tiene 3 de las 4, pues sí, pero yo establecí un criterio. Y en ese criterio, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de sensibilidad y especificidad. Y digo, bueno, puede ser que tenga los 4 o los 3 o 2 o 1, cuál es el que voy a usar, pero tengo que definirlo con precisión. También tenemos otro tipo de resultados que son opciones mutuamente excluyentes. Es decir, el animal es bovino o es un ovino o es un caprino o es un suino o es una gallina, etcétera, ¿sí? No puede ser ambas. Ah, pero es que hay ovicaprinos. No hay ovicaprinos. No son ovinos o son caprinos. Pero se cruzan. Entonces es una cruza de ovino y caprino. Punto. ¿Sí? Entidad federativa. Ciudad de México, DF antes, Chihuahua, Sonora, Coahuila. Pero es que yo nací en Chihuahua y después me eduqué en Jalisco y finalmente ahora vivo en la Ciudad de México. ¿Dónde naciste? Pues en Chihuahua. Pues entonces eres de Chihuahua. ¿Y dónde estudiaste? En Jalisco. Pues entonces estudiaste en Jalisco. ¿Y dónde vives? Pues en la Ciudad de México. Entonces la respuesta va a ser de acuerdo a la pregunta, ¿sí? Pero hay otro tipo de variables en donde las unidades no significan individuos, si está enfermo o no está enfermo y que lo vamos clasificando,
sino que son variables que muchas veces aplicamos a cada uno de los individuos. Y entonces las unidades dejan de ser individuos y se convierten en estándares. Y nosotros comparamos lo que estamos evaluando contra ese estándar, el cual puede ser peso, alzada, edad, producción en kilogramos de carne, en litros de leche, en lo que sea que estemos nosotros obteniendo. En los dos primeros casos, es decir, en las dicotómicas y en las mutuamente excluyentes, los datos, lo que nosotros obtengamos de la información de estas variables, se van a expresar como frecuencias, como razones, como proporciones, como tasas o como índices. Aquí se incluye, por ejemplo, la prevalencia y la incidencia. Y para todas estas, para determinar cualquiera de estas, la fórmula que aplica es esta que estamos viendo aquí. Z cuadrada por PQ, que divide a D cuadrada. Y ahorita vamos a desglosar todos los elementos de esta formulita. Y en el último caso, es decir, cuando las unidades que nosotros estamos evaluando son unidades contra las que comparamos a los individuos, por peso, kilogramos, la edad en años, etcétera, a estas les llamamos variables cuantitativas, continuas. Aquí podemos calcular la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera, y la fórmula que vamos a utilizar para calcular el tamaño mínimo de muestra es esta, que es muy parecida, Z cuadrada, pero en lugar de tener la multiplicación de P por Q, tenemos S al cuadrado, que es la desviación estándar al cuadrado, conocida también como varianza, que divide a D cuadrada. El cálculo del tamaño de la muestra va a depender de cuáles son los resultados que el investigador quiere obtener. Y entonces, vamos a determinar qué cosa es Z, el primer valor, que se comparten las dos fórmulas, ¿sí? Z se conoce como el nivel de confianza. Es también el tamaño de la población a la que representa la muestra. Y entonces aquí regresamos a lo que platicábamos al principio. Si mi muestra es homogénea, no necesito una muestra muy grande. Para muestra basta un botón, ¿se acuerdan? Entonces, si la variación es mínima o prácticamente nula, pues con un elemento tengo suficiente. ¿Cómo son las monedas? Déjenme ver de cuáles tengo. De 10 pesos. Son así. Y son idénticas, ¿sí? No sabemos, a lo mejor cambian un poco su color, pero por ejemplo, si quisiéramos medirlas y pesarlas, con medir a una, podríamos calcular cuánto pesan 1000 monedas, ¿sí? Porque son idénticas. En ese caso, la desviación estándar de la variable peso de la moneda sería muy angosta, es decir, encontraríamos una columna muy alta sin prácticamente curvas en los lados, ¿sí? Pero la mayor parte de las variables biológicas, es decir, las variables de cosas que no fueron hechas en fábricas como las monedas, y nos referimos entonces a individuos, a seres humanos, a animales, etcétera, suelen tener variaciones, es decir, suelen no ser idénticos, que hacen que existan estas colas, es decir, que haya algunos individuos que están muy por abajo de los valores intermedios, llámenle mediana, moda o media, o muy por arriba, ¿sí? Y esta distribución hacia los lados va a ser mayor si la variación que tienen los individuos entre sí es más grande. Cuando yo hace rato le preguntaba a Luz por los peces de su estanque, si todos nacieron al mismo tiempo, es de esperarse, bueno, y son de la misma especie y han comido lo mismo, bla, 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 es de esperarse que todos estén más o menos iguales.
pero vamos a encontrar variaciones pequeñitas, pero las vamos a encontrar seguramente en el peso, en todas las especies productivas, ¿sí? Sin embargo, cuando las especies no están muy estandarizadas, los pollos de engorda están muy estandarizados, mucho. Los cerdos un poquito menos y las vacas un poquito menos todavía. Es decir, vamos a encontrar curvas más amplias. Vamos a requerir entonces tamaños de muestra más grandes, mientras más variable es una población. Si yo quiero saber la edad de los niños de quinto año de primaria, casi podría asegurar que tienen 10 años, poquitos meses menos, poquitos meses más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una edad en la que entran. Es más o menos fácil evaluar esto, ¿sí? En secundaria las edades empiezan a ampliarse, porque de repente hay uno que otro que es repetidor, ¿sí? En la preparatoria no se diga. Cuando yo entré a la preparatoria, al CCH, yo entré con 14 años, yo era el menor, pero tenía una compañera que era mayor que mi mamá, Concha Olavarría, una amiga genial, tenía 47 años, ¿sí? Entonces, la variación era muy grande y tenía muchos compañeros que eran mayores, muchos. Tenía a Cielo, que era 10 años mayor que yo, era una señora de 24 años que yo la veía así como muy grande y tenía 3 hijos. Tenía otro compañero que era Quintín, que tenía 28 años y que había sido obrero, otro que había sido obrero también de Volkswagen y que lo corrieron porque organizó una huelga allá en Puebla, César, que tenía 22 años, también era grande. Eh, y por ahí teníamos algunos otros personajes también grandes. Entonces teníamos una curva de distribución muy grande, pero estaba muy cargada al principio, es decir, la mayoría de mis compañeros tenían 15 o 16, así, la mayoría, la inmensa mayoría. Yo era así como que el único caso de 14, todos 15 o 16, y de ahí iba bajando, y unos cuantos, 17, 18, 22, 20, hasta 47, mi amiga Concha. Entonces, si alguien hubiera seleccionado una muestra de mi grupo y nos encuentra a Concha y a mí dentro de esa muestra, hubiera dicho, wow, este grupo sí tiene una gran variedad de edad, ¿sí? Pero si hubiera seleccionado a la mayoría, algunos de los de la mayoría, pues hubieran dicho 15, 16, más o menos es la edad de todos, ¿no? Entonces, si queremos que se parezca más a la población, tenemos que considerar una muestra más grande, considerar más valores. Y esto que está acá abajo son el número de desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha alrededor de los valores centrales, ¿sí? Una desviación estándar a la derecha o una desviación estándar a la izquierda. -1, +1, -2 desviaciones estándar, -2, digo +2 o -3 y +3. Cuando los datos están distribuidos de forma normal, aquí decimos, ¿qué carambas es la forma normal? Normal. Lo normal, lo que llamamos normal, ocurre solamente en los juegos de azar, en un tipo de estadística que se conoce como Monte Carlo. Ahí es donde nosotros podemos encontrar normalidad en los datos, ¿sí? Fuera de eso, vamos a encontrar datos que se asemejan a la curva normal, más o menos, y que van a tener un sesgo hacia un lado o hacia otro lado, dependiendo de alguna variable que los esté jalando para ese lado. Y ese jalar variables a veces es una enfermedad, pero a veces es una condición que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, ¿sí? Bueno, voy a mandarles un video, no ahorita, se los mando al rato, de cómo ocurre esto que les acabo de mencionar, de la variabilidad y de los sesgos y de la estadística de Monte Carlo. Pero entonces, si quiero que la muestra sea más representativa, o sea, tener una mayor confianza de que voy a atinar a la mayoría de los datos, voy a tener que usar una muestra más grande, un valor de Z más grande. No lo puse aquí, pero
en términos generales, si me muevo una desviación estándar a la izquierda y a la derecha, cubro aproximadamente 2/3 partes de la población, es decir, entre el 66 y el 68% de la población está ahí, cuando hay distribución normal. Si me muevo 2 desviaciones estándar a ambos lados, esto es algo que se conoce como la regla empírica, ¿sí? Si me muevo 2 desviaciones estándar a ambos lados, casi 2 desviaciones estándar, cubro al 95% de la población, ¿sí? En realidad no son 2, sino es 1.96 desviaciones estándar para la derecha y 1.96 desviaciones estándar para la izquierda. Cubro el 95% de la población. Y si me muevo 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda, cubro al 99% de la población, ¿sí? Moverme una desviación estándar más allá, de 99 a, no aumenta a 99.9, una cosa así, no, ya realmente es poco significativo. Entonces, los movimientos más importantes son 1, 2 y 3 desviaciones estándar a ambos lados de la línea media. Por otro lado, tenemos el valor o factor P en la población. El factor P es el factor que estoy buscando, la variable que estoy buscando, ¿sí? Si me refiero, por ejemplo, a enfermedad en una población, pues P es como prevalencia de la enfermedad, ¿no? La presencia de la enfermedad, de la frecuencia de la enfermedad. Y mientras más raro o menos frecuente es, necesito una muestra más grande, ¿sí? ¿Qué tan fácil, qué tan probable es encontrarme, no sé, a un individuo de raza negra en las calles de Suiza? Pues a lo mejor es poco probable, pero ¿qué tan probable es encontrarme a un güero de ojo azul en las calles de Suiza? Pues es muy probable, porque hay muchos, ¿sí? Pero si estoy en Nairobi, la capital de Kenia, ¿qué tan probable es encontrarme un individuo de raza negra? No. Es muy probable porque hay muchos. ¿Y qué tan probable es encontrarme a un güero de ojo azul? Pues es muy poco probable porque hay muy pocos, ¿sí? Entonces, igual. Aquí vemos en la pantalla, ahí está Diego, ¿sí lo ven? No se ve, ¿verdad? Porque está muy pequeño. Diego, hazte más grande para que te podamos encontrar. Ya se ve. Ahí está Diego. El jefe Diego saludando. Hace algunos años, muchos, 28 o algo así, lo secuestraron. Por ahí por las épocas de cuando mataron a Colosio, secuestraron después a Diego, al jefe Diego. Nadie lo encontraba, ¿no? Dicen que fue autosecuestro, etcétera. Pero el chiste es que finalmente apareció, muy bien peinado y con la barba cepillada. Pero primero no lo encontraban, ¿sí? Y finalmente apareció. Entonces, mientras más grande, mientras más frecuente es un factor en la población, es más fácil identificarlo. Necesitamos una muestra entonces más pequeña cuando es muy abundante, pero cuando es muy raro necesitamos una muestra muy, muy grande, ¿sí? Y el tercer elemento de nuestra fórmula, que es el que va debajo, decíamos D cuadrada, es el que le llamamos error, también se le llama precisión. ¿Cómo es precisión o es error? Bueno, es cuestión de enfoques, ¿no? Mayor precisión o menor error, y aquí lo estamos interpretando o ilustrando con una diana, con un tiro al blanco. Entonces, para atinarle a la primera es muy difícil, entonces normalmente mientras más veces tiro, pues es más probable que le atine, ¿sí? Y mientras menos veces tiro, es más probable que me equivoque, es decir, es menos probable que acierte. Entonces, si yo tengo un nivel de precisión o quiero un nivel de precisión muy grande, necesito un nivel de error muy pequeño, ¿sí? Ahorita los vamos a traducir a números, estos tres valores que hemos visto, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula de determinación del tamaño de muestra, tamaño mínimo de muestra, con este concepto que hemos mencionado que no tiene nada de simple, pero que es el básico, conocido como muestreo aleatorio simple, en donde Z ya dijimos que es el nivel de confianza, aquí está, P es la probabilidad de que ocurra el evento, Q es la probabilidad complementaria, o sea, la probabilidad de que no ocurra, por eso se define a Q como 1 menos P, y D es el error estimado, ¿sí? Entonces aquí está, lo traduzco a números,
1.96 al cuadrado. ¿Por qué 1.96? Porque habíamos dicho que casi 2 desviaciones estándar cubren al 95%, entonces en realidad es 1.96. Luego al cuadrado y ya obtengo el valor de z, ¿sí? Aquí no va 0.95, aquí va 1.96, o sea, el número de desviaciones estándar que equivalen a un 95% de confianza, ¿sí? Los valores de P que multiplican al valor de Q y abajo el error estimado. Esto con los monitos que había puesto anteriormente. Este es el valor de Z cuadrada, este es el valor de P por Q, la presencia de Diego contra todos los demás, y este es el valor del error de cuadrado, ¿sí? Pero aquí arriba dice muestreo teórico simple, y este es cuando tengo poblaciones infinitas. Pero hay veces que tengo poblaciones finitas. ¿Qué es una población finita? Cuando todos los individuos que la componen pueden estar como contados, digamos. Sí, cuando la población tiene fin, ¿no? O sea, cuando sé cuántos son. No es en sí que la población sea infinita, se considera infinita, ¿sí? Eh, Hace rato hablábamos de peces en una laguna, podemos hablar de, también decíamos cangrejos en el mar, podemos hablar de aves migratorias, mariposas, qué sé yo, poblaciones que son para nosotros infinitas, no es que lo sean, pero es que constantemente están naciendo nuevos ejemplares y es prácticamente imposible calcular su número. No es imposible, pero es prácticamente imposible, ¿sí? Para fines prácticos es imposible. Y además, curiosamente, las fórmulas, cuando llegamos a un número superior a medio millón, estar en medio millón o estar en 10 millones no cambia los tamaños de muestra. No cambia. 20 millones. Sí, aun cuando aumentamos este ajuste de tamaño de población. El ajuste es que a la fórmula anterior le metemos el concepto de n, que es el número de individuos de la población que nosotros vamos a mostrar. Y con meter esta n garantizamos que el número que nos dé sea menor que el tamaño de individuos que hay en la población. Regresando a los 5 pececitos de luz de hace rato, bueno, si yo quisiera hacer un cálculo de tamaño de muestra, pues pongo el 5 ahí en la fórmula y entonces me va a dar un número ya menor a 5, a fuerza. 4, 3, 2 o 1, pero ya no me va a dar todo, porque si me da, para mi estanque de 5 necesito una muestra de 45. No manches, no tengo 5. Ok, entonces vamos a ponerle la muestra de tamaño mínimo de esta para poblaciones infinitas, digo finitas. Y ya, hago mi ajuste, ¿sí? Bueno. Camilo es otra historia que de hecho yo creo que no vamos a ver hoy. A ver. Sí, porque no nos quiero hacer bolas con eso. Aquí está.
Que por error había abierto otro archivo. Para su fortuna, pues estos cálculos ya están hechos. Y entonces aquí, por ejemplo, se pone N, el tamaño de individuos. Bueno, déjenme ponerlo primero aquí, el tamaño de muestra para poblaciones infinitas. ¿Sí? Entonces aquí está el valor que corresponde a Z, 1.96, cuando tenemos el 95% de confianza. Yo puedo poner, por ejemplo, si no quiero trabajar con una confianza del 95%, podría trabajar con una, quiero obtener 99%. El valor entonces es 2.58 Z, ¿sí? 99.7, 3, en fin. Yo voy poniendo aquí el valor de N. Y entonces ya me da el tamaño de muestra, ¿sí? P 50, Q 50, error 3%, ¿sí? Vamos a suponer que, vamos a ver qué pasa. Yo dije que si quiero tener menos error, el tamaño de muestra tiene que ser más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco este 3% a 0.3%? ¿Vieron cómo creció el tamaño de muestra? Sí se alcanza a ver, está pequeñito, pero... Sí. Voy a mantener pequeñito. Ahí está. Sí notaron este cambio. Voy a deshacerlo. Por si no lo alcanzaron a percibir. Tengo ahorita 0.3 de error. O sea, un nivel de precisión súper pequeñito. Necesito una muestra de 106,000. ¿Sí? Entonces, deshago. Oh. Ahí está. 3%. 1067. ¿Sí ven? Nada más de modificar del 3% de error al 0.3, el tamaño de muestra puede aumentar del tamaño que ustedes vieron. Oh. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Se ve doctor. Sí, se ve bien. Bueno. Entonces, de 1000, o sea, aumenta 100 veces ese tamaño de muestra. Yo puedo jugar con estos datos. Y ese es el chiste de esto. No es que 100,000 es un tamaño muy grande. A ver, tengo P y tengo Q. ¿Sí? ¿Qué pasa si a P en lugar de 50 le doy un valor de 20? Y entonces aquí tiene que ser 80. ¿Sí? Todavía está muy grande, pero puedo yo, en lugar de manejar el 3%, manejo, digo el 0.3, manejo el 1% de error y reduzco mi tamaño de muestra. ¿Sí? ¿Qué significa este error del 1%? ¿Qué implica en mis resultados el que yo tenga un error del 1%? ¿Qué se les ocurre? ¿Pudiera ser por el tamaño de la población? Que es muy grande. No, olvídate del tamaño de la población. ¿Qué implica o qué significa para mi muestreo que yo tenga en mi fórmula que indique que tengo un error del 1%? ¿Cómo tendría que interpretar mis resultados? Con 99% de confianza. No, la confianza está aquí arriba. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Vamos a suponer, bueno, este muestreo, dijimos el de P y Q, ¿era para qué?
Después, la probabilidad de que ocurra el evento. Ajá. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero determinar la frecuencia de una enfermedad en una población, ¿sí? O la prevalencia, como muchas veces le llamamos. Y entonces tomo una muestra de 6,146 individuos, o 147, porque redondeo, 6,147 individuos, y yo encuentro que la presencia de la enfermedad, o la enfermedad está presente en el 10% de los animales. ¿Cómo interpreto eso? Si Podría tengo, ser que ajá, de este 10% de animales que nosotros estamos detectando con la enfermedad, va a haber un error o va a haber cierto porcentaje de animales que no que en realidad cierto no tengan porcentaje. la ¿Cuál? enfermedad. ¿Cuál porcentaje? Pues en este caso sería como el 0.1%. ¿Por qué el 0.1? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el error? El 1, ahí dice el Entonces 1. es el 1, Ok. no es el 0.1. Ahí me está diciendo cuál es el error. El error es el 1%. Así de fácil. Si yo interpreto, mejor dicho, si yo tengo un 10% de prevalencia, de acuerdo a mis datos, yo voy a decir que ese 10% en realidad es entre 9 y 11, porque tengo un error del 1%, ¿sí? O sea, el dato que estoy dando no es un dato preciso, es un dato que tiene un margen de error, ¿sí? Y lo estoy afirmando con un 95% de confianza, ¿sí? Ahora, yo quiero reducir el tamaño de muestra sacrificando el error. Lo puedo hacer. En lugar de 1, que sean 2. ¿Qué número tenía antes? ¿Cuál era el tamaño de muestra? ¿Se fijaron cuánto era? Como 1600 y algo, ¿no? 1,600. Ay, no es cierto. 6,146. ¿Sí? Y entonces, si yo de 1 nada más lo cambio a 2, reduzco el tamaño de muestra, pero entonces mi resultado, si sale 10, quiere decir que está entre 8 y 12. Entonces, amplío mi rango de error. Tengo más posibilidad de equivocarme con el resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo dejo en 3, que es el número que estaba al principio? Reduzco el tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, yo puedo reducir los tamaños de muestra si al principio ustedes hablaban de costos. ¿Por qué muestreo? Porque es más barato tomar una muestra que medir una variable en toda la población. Por eso muestreo. Pero de antemano yo sé que los resultados que obtenga de mi muestra no van a ser idénticos a la población. Y entonces, ¿eso está mal o está bien? Es una pregunta. Yo, Hola, hola, sí, Hola. ¿sí, doctor? sí, hola. Sí, bueno, yo pienso que no necesariamente tendrían que ser tan idénticos, pero no sé si estoy correcta. La pregunta es, ¿está bien o está mal? Mm, No, que no está mal, ¿no? Más bien. Exacto, no está mal. ok, Es válido que los resultados de una muestra no sean idénticos a la realidad, pero es muy importante que cuando yo exprese estos resultados, diga esto, ¿sí? Es decir, la prevalencia de la enfermedad es si dije hace rato que era 10%, más menos 3%,
O puedo decir con un margen de error del 3% y con una confianza del 95%. Si yo lo afirmo así, está bien, quiere decir que el que interprete mis resultados, el que vea mis resultados, sabe de antemano que yo estoy consciente que esto no es idéntico a la realidad y que puede variar porque solamente representé al 95% de la población. Hay un 5% de la población, 2,5 de cada lado, que no están incluidos en los resultados de mi muestra. Que si alguien más viene y toma una muestra y esa muestra está más cargada a esos lados, va a obtener un valor más alto probablemente o más bajo, ¿sí? Pero yo dije, yo trabajé con el 95% de confianza y con un margen de error del 3%. ¿Tus resultados no sirven? Ah, no, claro que sirven, porque yo estoy expresando la calidad de esos resultados, ¿sí? Es decir, no solamente estoy diciendo, pues es que esto es la verdad, es 10% y se acabó. No, es 10% con una confianza del 95% y con un margen de error del 3%. Si yo lo digo, no hay problema. Si quisiera, oye, pues es que tenemos para más muestras, súbele la confianza, va. Vamos a trabajar con 99% de confianza. En lugar de 1.9, manejamos la confianza que dice aquí de 2.58. 2.58. Bárbaro. Triplico las muestras y ya tengo una confianza del 99%. Entonces, con la estadística puedo jugar. Es válido. Siempre y cuando yo aclare todo el tiempo esto, ¿sí? Diga cuál es la fórmula. Si ustedes les preguntan, ¿cuál fue tu tamaño de muestra? Nada. ¿Por qué? Siempre debemos de saber, de poder responder por qué. ¿Ok? Vamos a ver con población finita, ¿sí? Aquí me dio esta muestra. Este tamaño, 150. Sí se ve, ¿verdad? El del cálculo de tamaño de muestra finita. Sí se cambió. Sí. Sí, Ok. Sí, ok. Bueno. Vamos a ver con el estanque de luz, que no eran 500, sino que eran 5 bichos. Aquí me da que muestré a 4.91. ¿Okay? Ya es menos de 5. Me dio un resultado a fuerzas menor a 5. ¿Okay? Para eso tengo que incluir el tamaño de muestra. Entonces, a veces necesito esto. ¿Sí? Podría, es que ese número todavía, si son 5, lo recomendable es muestrar a los 5. ¿no? Y de hecho aquí me lo está diciendo, no manches, 4.91 equivale a 5. O sea, muestre a todos, no seas miserable, ¿no? Bueno. Y de hecho podemos mostrar a 1. Ya lo hemos dicho, el tamaño mínimo de muestra es 1. Pero podemos usar un número más grande si así lo consideramos, ¿sí? Dependiendo de cuánto varíen los resultados de nuestra población. Todo esto que estoy diciendo hoy, no se les olvide nunca, por favor. Es muy importante porque estos son los fundamentos del muestreo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Les voy a compartir este archivito, para que ustedes lo tengan, el cálculo de tamaño de muestra. Y les voy a dejar unos ejercicios hipotéticos, por supuesto, donde ustedes van a jugar con todos estos resultados. Es muy simple, nada más van cambiando los resultados, van haciendo adecuaciones y van a ver cómo cambian los tamaños de muestra. Y ustedes al final van a decidir por qué uno, por qué otro, en fin, ¿sí? Es un pequeño ejercicio que yo espero que sea entretenido y que vamos a discutir la próxima semana y vamos a ver el muestreo de Cannon y Rowe, que es otra cosa. Vamos a ver por qué Cannon y Rowe, y en qué casos lo vamos a utilizar, ¿sí? Dejo de grabar